Bien, vamos a trabajar hoy con algo que se llama regla de la cadena, que es un nombre, a mí no me agrada tanto, pero le llaman regla de la cadena. En realidad es la derivada de una composición de funciones. Y lo que te dice básicamente es que si tú tienes una composición de funciones, f compuesta con g de x, y tú quieres derivarlo, pues esto va a ser la derivada de la función principal respetando su argumento, es decir, la función con la que está compuesta, por la derivada de su argumento, es decir, del elemento que la compone. Suena medio raro, pero la idea es que nos permita derivar cosas en lo general, ¿de acuerdo? Este, la idea es que nosotros seamos capaces de ver una composición de funciones, ¿de acuerdo? Y para eso, pues vamos a trabajar con algunos ejemplos. Pero aquí dense cuenta que vamos a hacer dos derivadas, ¿sale? Lo que tenemos que identificar es quién es la función argumentativa, ¿sale? En este caso, la que funcionaría aquí como x, para que la respetemos al momento de derivar f como función principal y después pongamos el producto de derivar la función que está sirviendo como argumento de la primera. Y pues bueno, pues esos ejercicios son clásicos. Aquí están reglas de derivación y tenemos regla de la cadena. Entonces, eso es la 208. Entonces, como por ahí de la 215 debe estar los ejercicios. Ah, qué buen tino tengo. Uy, hasta me caigo bien. Ah, pero esto dice derivada implícita. Y no, quiero regla de la cadena. Se me hace que se me pasó la mano. Aquí está. Perfecto, perfecto. Ah, que está regla de la cadena. Eso es todo. Ok, a ver. La idea es que nosotros veamos una composición de funciones, ¿de acuerdo? Empecemos con el ejercicio 8, ¿sale? Entonces estamos en el ejercicio 8, ya la perdí. Ah, Dios mío, 204, que nada con 204, ¿de acuerdo? Y tenemos la función f de x igual a 1 más x cuadrada a la 99. Estos son, yo creo que de los ejercicios más clásicos que uno puede encontrar. Una expresión rara elevada a un exponente. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tenemos dos opciones. Desarrollar el trinomio a la 99. Ah, que desarrollar un binomio al cuadrado y un trinomio al cuadrado y es complicado. Bueno, a veces también un binomio al cuadrado. Pero un trinomio al cuadrado es complicado. Ahora imagínense la 99. Eso está feo, ¿no? Pero si nosotros agarramos y decimos, bueno, si esto fuera x, ¿sale? Tendría x a la 99. Ah, y puedo llamar a la otra función g, es decir, 1 más x cuadrada, ¿sale? Eso podría ser g. Entonces, f de x en realidad la puedo ver como f compuesta con g, porque en lugar de poner x, estoy poniendo toda esta expresión. Es una composición de funciones. Ah, pues esta f mayúscula, la derivada de f, es equivalente a derivar esta composición, ¿de acuerdo? Ok, y eso lo hace más sencillo porque lo que tengo que derivar es esta expresión respetando el argumento. Es decir, ¿cuál sería la derivada de x a la... Bueno, mejor con calma, con calma, con calma, que de pronto me emociona demasiado. ¿Cuál sería la derivada de x a la 99? Ay, pues ese es bien fácil, ese es 99x a la 98, pues sí. Ah, pues esta es la derivada
de f. La regla de la cadena nos dice pues, que derivemos f respetando el argumento. Es decir, derivemos esto, pero preservando esto que es g. Lo que significa que en el resultado, en lugar de poner x, voy a poner todo lo que vale g. Esto es 99, 1 más x cuadrada a la 98. Y dice, y ahora multiplícalo por la derivada de la cosa que está en lugar de la x. Es decir, por la derivada de la cosa que está en lugar de la x. Y esta derivada de aquí es mucho más simple, mucho más sencilla. ¿De acuerdo? La derivada de esa expresión es, bueno, esta primera parte la transcribo. 1 más x cuadrada a la 98. Y la derivada de esto pues, es relativamente sencilla. La derivada de 1 se pierde. La derivada de x es 1 y la derivada de x cuadrada pues, es 2x. Entonces eso nos quedaría 1 más 2x. Y ya, terminamos la derivada. ¡Tarán! Esto es importante en el sentido de que pues hemos derivado una composición donde esto de aquí es la derivada de f respetando el argumento y esto de aquí es la derivada de g. ¿De acuerdo? Eso es cuando lo que tenemos, ¿sale? No, como argumento de la derivada normal, no es x, sino que es una expresión diferente. Para eso se ocupa esta regla de la composición. ¿De acuerdo? ¿Sale? Aquí en este ejercicio, pues, técnicamente ya terminamos porque este binomio no se puede multiplicar por el trinomio porque es elevado a la 98. A lo más podríamos multiplicarlo con el 99 o reorganizarlo, pero de ahí en fuera no hay mucho. Si quisieran reorganizarlo porque quieren decir que son gente decente, lo más que podríamos hacer sería hacer esto. Pero nada más, o sea, no hay mucho ahí. Y ya, terminamos. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Todo claro. Perfecto, pues sacamos otro. Ay, miren, mi calendario de pagos. Es que luego a uno le urge la quincena. A ver, una que no tenga que ver con esos elementos. Ese se me hace muy complicado. A ver, el 16. El 16 se me hace un buen ejercicio. Ejercicio 16. El 16 tenemos la función g de x igual a e a la x cuadrada menos x. Perfecto. Bien. Nosotros entonces vamos a nuestro formulario y encontramos que la única fórmula que nos habla de la e es una que dice que la derivada de e a la x es e a la x. Pero aquí hay una diferencia. Esto no es x, es algo diferente de x. ¿De acuerdo? Es x cuadrada menos x. Entonces, lo que tenemos ahí es una función compuesta. ¿De acuerdo? Voy a componerla como f con h. Si f de x fuera e a la x y h de x es x cuadrada menos x, entonces esto sería f evaluado en h de x, nos daría e a la x cuadrada menos x. ¿De acuerdo? Y esta estructura es la que nos va a servir de base para decir, por regla de la cadena, puedo trabajar con esta derivada. En realidad, con la práctica, ustedes se van a dar cuenta que de lo único que se trata es de ver cuál sería la estructura de la función principal, ¿sale? Con el cambio de derivada y después multiplicarla por lo que no es x. ¿De acuerdo? En este caso, la derivada de g se equivale a la derivada de f compuesta con h de x.
Y esto es la derivada de f, ¿sale? Bueno, sería así, la derivada de f respetando a h por la derivada de h, ¿de acuerdo? Ahora bien, la derivada de f, pues sería e a la x, pero como tiene h aquí, ¿sale? Pues entonces aquí debo de respetar el h de x. Es decir, en este caso lo que nos va a quedar es, eh, y esto es medio raro, porque como tenemos que respetar aquí arriba h, ¿de acuerdo? Pues tenemos que escribirla aquí perdón, x cuadrada menos x, porque pues eso es lo que vale h. Y eso multiplicarlo por la derivada de h, que es que no le he calculado, x cuadrada menos x. Pero la derivada de x cuadrada menos x es una derivada relativamente sencilla. Nos daría, esto lo transcribo nada más, esto es x cuadrada menos x. Y la derivada de este nos da 2, qué feo, 2x, menos la derivada de esto, pues nos da 1. Y ya terminamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues, esto nos representa la derivada de f respetando a h, y esto es h'. Es decir, la derivada de e a la h, pues es e a la h, por la derivada de h, que es por la derivada de lo que lleva dentro. ¿De acuerdo? Nada más hay que ir revisando las reglas. ¿Vale? Algo similar sucede en el 24. Ejercicio 24. 24 tenemos f de t igual a 2 a la t cúbica. Ok, se ve medio raro, pero pues eso es. Eso es lo que tenemos el día de hoy. En este caso podríamos ver a g como 2 a la x. Bueno, en este caso la variable es t. Y a h de t como t cúbica. Así g compuesta con h de t. Pues en lugar de poner t, ponemos t cúbica y tendríamos 2 a la t cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál es la derivada? Como tengo que derivar g, ¿cuál es la derivada de 2 al... ¿por qué diablos pongo x? De 2 a la t. Ah, Dios mío, ¿y eso? Pues nuestro formulario, hombre, nuestro formulario. Por aquí debe haber un formulario. Aquí está el formulario. Porque pues no nos sabemos las fórmulas de memoria. Deberíamos, pero pues ya ni modo, así es esta vida. ¿Vale? Ok, bueno, pues es a la x logaritmo natural de a. En este caso la base vale 2. Entonces esto sería 2 a la t, el logaritmo natural de 2. ¿Y cuál es la derivada de h? Pues es la derivada de t cúbica, pues esto es 3t cuadrado. Ahora bien, si ya vamos a partir a hacer el resultado, que es la derivada de f de t, ¿de acuerdo? Pues sería derivar, qué demonios, g compuesta con h de t. Es decir, g' evaluado en h de t por h' de t, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la derivada de g? Pues es esta, pero en lugar de t vamos a ponerle h de t. Pues eso es 2 a la t cúbica logaritmo natural de 2 por la derivada de h de t, que es 3t cuadrado. Y ya, es todo lo que podemos hacer. Si se dan cuenta,
he utilizado diferentes técnicas para todos los ejercicios, pero en todos se termina expresando lo mismo, ¿vale? Terminamos haciendo esta expresión, ya sea que lo deriven continuo o que lo deriven por separado o que primero deriven y después se estructuren, da exactamente lo mismo. Siempre terminamos con la derivada de la función principal, respetando el argumento por la derivada del argumento, ¿sale? Entonces eso fue el resultado aquí. Podríamos acomodarlo para que se viera bien, pero pues, eso es todo. Nada más. Ok, vamos a hacer, es que me estaban comentando que el 14, pero el 14 es un producto. Prefiero que derivemos algo más, es que por ejemplo el 35 sería un buen ejercicio, ¿vale? Pero ahí el argumento es el que no me gusta porque, digamos que se complica en el sentido de que, bueno, este está sencillo. Y los otros que tienen funciones trigonométricas, podríamos empezar con el 42, que es un ejercicio de doble aplicación de la función compuesta, ¿de acuerdo? A ver, vamos a hacer el 42, después regresamos a hacer otros más sencillos y pongo otros ejemplos, ¿de acuerdo? A ver, el ejercicio 42. El ejercicio 42 es y igual al seno del seno del seno de x. Ok. Aquí vale la pena derivar por pedacitos. ¿De acuerdo? Voy a trabajarlo aplicando una doble composición. ¿Sale? Y vamos a aplicar 2 veces la regla de la cadena. ¿Cómo se aplicaría de manera secuencial? Primero, la función principal es seno. Y esto sería el g de x. ¿De acuerdo? Porque es, en lugar de tener x, tengo pues una expresión que no es x. Cuando lo que tengamos dentro no sea x, pues, automáticamente va una regla de la cadena. Entonces esto significa que tengo que investigar la derivada del seno. Y la derivada del seno pues, es coseno, respetando el argumento. Entonces la derivada con respecto de x de y es la derivada del seno, del seno, del seno de x. Y esto es, según esta regla, es el coseno, pero respeto g, ¿de acuerdo? Del seno de x. ¿Sale? 1, 2, 3. Por la derivada de g, es decir, por la derivada del seno de x. Ahora observa. De esta parte, ya no me preocupo. Está fuera de la derivada. Sin embargo, ahora tengo el problema de derivar esta expresión. Bueno, observemos que lo que está dentro del seno no es x, es el seno de x. Entonces tengo que aplicar una nueva regla de la cadena, considerando como función principal a este seno y como g de x a este otro seno. En este caso, ya sabemos que la derivada del seno es coseno. Entonces, primero vamos a transcribir, ¿sale? Esto de aquí. Eso es coseno del seno de x. Por la derivada del seno es coseno. Entonces, esa parte nos daría como resultado coseno, pero tengo que respetar el argumento. Seno de x. Por, estoy aplicando, recuerden, una segunda regla de la cadena. Sería la derivada del seno de x. Y aquí es cuando decimos, ya, vamos a descansar, ¿de acuerdo? Porque lo que tiene dentro el seno es x. Y esa sí es una fórmula directa y ya no aparece ningún elemento que tenga que ver aplicado regla de la cadena. Y la derivada del seno es coseno.
Entonces, el resultado final, considerando que todo esto ya está fuera de la derivada y por lo tanto se transcribe, es coseno del seno de x por coseno del seno de x por coseno de x, porque la derivada de esto pues, es coseno. Aquí hubo una doble aplicación de la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que tener cuidado en cuántas veces se aplica porque en ocasiones es necesario aplicarlas dobles, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas con este ejemplo? ¿Preguntas? Por mi parte, no, profe. Ok, a ver. Vamos a hacer 12 y 14, ¿de acuerdo? Porque son diferentes. En el ejercicio 12, tenemos lo siguiente. Tenemos g de teta igual a coseno cuadrado de teta, ¿de acuerdo? Y aquí hay dos opciones. Una es derivarla con un producto, coseno de teta por coseno de teta, se vale. O aplicar regla de la cadena si lo vemos como una composición de dos funciones, una función f de teta igual a teta cuadrada y otra función h de teta igual a coseno de teta. Si se dan cuenta, f compuesta con h, pues sería coseno de teta, todo esto elevado al cuadrado, que es lo que queremos derivar. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar esta forma, que es un poquito más rebuscada, pero nos evita la suma. Si hacemos esto, la derivada de teta cuadrada, f' sería, f' de teta sería 2 teta, es decir, como el argumento es coseno, pues sería 2 coseno. Entonces, g' de teta sería la derivada de coseno cuadrado de teta, y esto sería 2 coseno de teta por la derivada de esta expresión, que sería, oh, qué rayos, coseno de teta. Y la derivada de coseno, pues es menos seno. Entonces sería 2 coseno de teta menos seno de teta. ¿Sale? Y en este caso sería menos 2 seno de teta, coseno de teta y ya. Ese es el resultado. ¿Sale? Aquí observen que el problema no es que la función trigonométrica tenga un argumento diferente a x o a teta, que sería la variable con respecto a la que deriva, sino el detalle está en que la función trigonométrica es el elemento que compone, ¿sale? O es la que se transforma en el argumento. Cosa diferente al ejercicio 14. En el ejercicio 14 hay que tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Ejercicio 14. En el ejercicio 14 tenemos f de t igual a t seno de pi t. Y aquí el detalle de la regla de la cadena nada más está en entender que g de t es pi t. Entonces, nada más esta composición se va a aplicar cuando derivemos n. Y hay que entender que esto es un producto, ¿de acuerdo? Donde esta es una primera función y esta, todo el seno, es una segunda función. Entonces, la derivada con respecto de t seno de pi t, pues es la primera función t por la derivada del seno de pi t más la primera función seno de pi t por la derivada de t. En la segunda parte, pues no tiene mucho chiste porque pues la derivada de t es 1. Y aquí es donde vamos a ver aplicada una regla de la cadena. ¿Sale?
Pero esa regla de la cadena no nos debe de asustar tanto. En la primera parte, en la derivada del seno es coseno. Entonces, coseno, respetando el argumento, por la derivada del argumento. Ya, eso es exactamente lo que nos pide la regla de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, hay que derivar esta cosa. Más seno de pi t por 1. Ahí sí no tiene mucho problema. Y la derivada de pi t, pues es pi nada más. Entonces, esto es t coseno de pi t por pi más seno de pi t. Aquí hay que tomar en cuenta, insisto, que es un producto, no es una regla de la cadena directa. Primero aplicamos la fórmula del producto en esta zona, ¿sale? Aquí es la aplicación de la regla del producto y solamente aquí se aplica regla de la cadena y eso para poder derivar esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? El resultado pues ya quedó, esto es, bueno, así no. Esto es finalmente pi t coseno de pi t organizado para que parezca la que lo hizo gente decente, más seno de pi, pi t, porque estaba poniendo una coma. ¿Vale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Voy No, a profe. suponer, voy a suponer que dijeron que no también los demás, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.